Bueno, kaixo, egunon, eta eskerrik asko guztixo etortzearen ona. Vamos a comenzar con esta sesión en la cual desde los participantes del proyecto SEPCOVE, en este caso del País Vasco, queremos transmitir a los miembros del Triángulo de Conocimiento, que después ahondaremos un poco más en ello, los resultados que vamos obteniendo en este proyecto europeo y sobre todo queríamos recoger de los participantes en los triángulos de conocimiento vuestras impresiones sobre lo que hoy vamos a trabajar, que al final vuestra palabra es lo que más nos interesa. Para ello, en esta sesión, en la cual participaremos desde Zubigune, Instagi, Conaif y MLA-COP, revisaremos diferentes temas que veis aquí en pantalla, ¿vale? Intentaremos hacer unas charlas breves de unos 10-15 minutos en la cual iremos explicando todo el estado del proyecto actual y las cosas en las que estamos trabajando en la actualidad, para después dar paso al espacio en el que sí que nos interesa que los participantes del Triángulo de Conocimiento deis vuestra opinión y vuestras sensaciones al respecto, para así nosotros también poder ir construyendo este proyecto en los siguientes pasos de una manera más coherente con lo que supone estar en este triángulo de conocimiento. Entonces, dicho esto y sin querer alargarme más, doy paso a Ana, que hará la primera ponencia. Amén. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería, aunque Miquel ya lo ha trasladado, quería pues haceros conocer quiénes son los participantes o los miembros del proyecto SECOVE pues, en España. Por orden alfabético, pues está CONAIP, que es la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos. ISTAGI, que es la Asociación Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Guipúzcoa, que son miembros de CONAIP. MLA-COP, que surge de la fusión de dos empresas históricas del grupo Mondragón, para consolidar las fuerzas y ofrecer soluciones y servicios y productos a medida para empresas en la línea de la formación y los idiomas. Y Zubigune Fundación, que es una entidad privada sin ánimo de lucro, fruto de la alianza entre las empresas, el Centro de Formación Profesional de Usurbin y los centros tecnológicos. Una vez nos habéis conocido como organización, yo creo que sería bueno pues, que también hiciéramos una ronda de presentaciones, porque aquí estáis reunidos organizaciones que ya nos habéis trasladado vuestro interés en participar en el Triángulo de Conocimiento, y otras pues que os queremos explicar lo que es el proyecto, pues para también que os unáis a él. Si queréis, pues empiezo yo, que ya he empezado hablando. Yo soy Ana María García y soy la directora de CONAI. Vale. Hacemos una ronda nosotros virtual. Perfecto. Primero los virtuales y después los físicos, ¿no? Pues mira, voy hablando. Yo os voy. Anchón, ¿te puedes? ¿Nos podemos ver o qué? Sí. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Anchón, soy el director general de DINUI y me incorporo a través de mi participación como asociado de ISTARI. Perfecto. Se acopla. Gracias. Chus.
Hola, yo soy Chus y pertenezco al departamento de telenatración de Schneider Electric y hay alguna compañera mía también conectada. Pues encantada, Chus. Gracias. Miguel del Sol, pues Cristina Zurita, lo... No se te oye. a ver, El micro, el micro. Ahora. Hola, buenos días. Yo soy Cristina Zurita, soy de la responsable de talento de Building, el clúster de la construcción del País Vasco. Muy bien. pues encantada, Cristina. Gracias. Laura Quant, Hola, buenos días. Yo soy Laura Quant, soy investigadora en Tecnalia, en un área que bueno, ahora mismo se llama operación y mantenimiento, pero nos centramos en la operación energética del entorno construido. muchas gracias. Mario, Soy Mario Rial, soy compañero de Ana María y llevo la parte técnica de la Confederación de Instaladores. perfecto. Merichel, Hola, perdón, que es que tengo problemas de red, por eso no puedo poner el vídeo. Soy Mary Jason, soy compañera de Chus en Schneider Electric y formo parte del Instituto de Formación. muchas gracias. Merichel, Luis María. Buenos días. This meeting is being recorded. Buenos días, soy Luis María Franco y soy el responsable de jurídico y de formación de CONAIZ. Muchas gracias, Luis. Y creo que me faltaba Miguel del Sol, que Vale, soy líder de la Fundación Zubigune. Somos parte de los socios del consorcio de este proyecto. Aquí podréis ver a Ander también. Se ve todo. ahora. Podéis ver a Ander y a Jesús de Emeliaco. Y aquí tenemos a los demás participantes de Instagi, de la Escuela Profesional de Usurbil y de Veolia. Vale. Vale, y por insistir, creo que quedamos nosotros también aquí físicamente. Yo, el que les habla es Jesús Rosell, antes habló Miquel, somos compañeros ambos de Mondragón Lingual ECOP y en concreto de una sección que se denomina Servicios Formativos, que es la que nos ha traído a este proyecto. Así que Continuamos. continuamos. Sí. Sí, soy Miguel del Sol, que no he tenido problemitas no estoy en mi habitual puesto de trabajo hoy y bueno, soy Miguel del Sol, pertenezco a Synergy Solutions, somos una empresa especializada en ingeniería eléctrica, electrónica y sistemas avanzados de automatización y edificio inteligente y bueno, pues estamos a través de Istagi como colaboradores para aportar lo que bien podamos en este proyecto. Muy bien, gracias. Ahora podéis ver la presentación. Vale, vale. Venga, pues perdonad por los problemas que tenemos de audio. Parece que se nos acoplan los micros y demás. Y la verdad que queríamos grabar y que se nos oyese bien, por si alguno luego quiere revisar la charla. Pasamos. Bueno, yo creo que con las presentaciones anteriormente ya luego nos iremos en las intervenciones posteriores y nos iremos conociendo más. No queremos hacer nada de esto nada formal, más bien al contrario, es decir, queremos que participéis y que, bueno, pues que más o menos conectéis con el proyecto SEPCOVE y vamos a dar una vista general del mismo, aunque ya he visto que hay muchas caras conocidas y que en el anterior evento que tuvimos en noviembre, creo que fue del año pasado, pues ya aparecisteis por aquí. Algunos continuáis pues más o menos con cierta vinculación y continuamos, ¿no? Entonces, bueno, para los que en todo caso se añaden como nuevos, vamos a dar un vistazo general al proyecto proyecto SEPCOVE. Es un proyecto, hombre, pues largo para lo que son esos proyectos europeos. Es un proyecto complejo
pero por lo mismo, pues yo creo que creemos que también tiene pues bastante valor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este punto voy a dar como unos datos así como muy rápidos y bueno, luego como tendremos una oportunidad de preguntas y de debate, pues para lo que queráis aclarar, pues podemos insistir en algunos de estos aspectos, ¿no? Estáis viendo, no sé si leéis bien la presentación. Bueno, ya digo, unos datos rápidos. En principio, yo creo que es importante señalar el contexto. Empiezo por la parte esta de la derecha de arriba. Es decir, el contexto es pues que este es un proyecto financiado por la Unión Europea a partir o a través del programa Erasmus Plus y a través o por medio de un programa en específico que se llama el Programa de Centros de Excelencia Profesional. Estos centros de excelencia profesional son básicamente los centros de formación profesional en toda su amplitud. Es decir, que podemos pensar desde escuelas de la formación inicial hasta centros de formación técnica más o menos públicos o con cierta financiación pública, es decir, educación formal y no formal. Pero incluso más allá, es decir, porque en principio no está excluido la participación de universidades, por ejemplo, ¿no? Para participar en este programa, voy rápido, para participar en este programa, no sé, vamos, las bases indican que hay que participar como consorcios, es decir, no individualmente, y esos consorcios están formados pues por un montón de, bueno, una diversidad de instituciones, ¿no? Por supuesto, centros de FP, universidad, pero también empresas, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, centros de investigación, es decir, prácticamente desde el punto de vista de este programa, cualquier cosa, entiéndaseme, cualquier cosa vale en términos de lo que se intenta promocionar es sobre todo la colaboración entre todo este entramado que representaría lo que llaman ellos los ecosistemas de capacidades o ecosistemas de competencias. En definitiva, son los sectores y los agentes que en esos sectores están interesados de alguna manera en la formación. Entonces, bueno, lo que se intenta es que por medio de esta colaboración muy estrecha, pues impulsar la formación profesional en toda la extensión de los países europeos, es decir, de la Unión Europea, incluso más allá, dado que el programa, por ejemplo, Erasmus, pues abarca otros países que no están dentro de la Unión Europea, pero que, bueno, pues que la financiación llega hasta ellos. Y por dar un ejemplo, ahora incluso un país asociado sería incluso Inglaterra, que ya no está dentro de la Unión, ¿no? Pero también, sobre todo, pues esto se refiere a países del este y otros países en la órbita de Europa que más o menos podrían requerir esta financiación pues para potenciar sus sistemas de formación profesional. Así que, en principio, esto abarca a todo, ¿no? El objetivo de este programa de los centros de excelencia es efectivamente promover la excelencia. Eso es un concepto bastante sofisticado. Aquí probablemente en el País Vasco y en otros países avanzados, pues no dentro de la Unión Europea, no nos suena extraño, pero hay que entender que esto abarca pues a una serie de regiones europeas y tal que quizá no están tan avanzadas en términos de formación profesional. Entonces, la excelencia, pues lo que significa es pues que los centros de formación profesional y la formación profesional como servicio, pues que vaya revalorizando en términos de, bueno, lo que aporta a la sociedad, ¿no? Es un aspecto como muy polidimensional y, en definitiva, desde el punto de vista del programa, nos obliga a los que somos beneficiarios, nos obliga a actuar en tres campos principales, que es, efectivamente, la formación como servicio principal, la cooperación, pues para hacer que esa formación, ese servicio se expanda y tenga pues mayor y mejor impacto, y lo que llaman la gobernanza en el sentido de que estos centros de excelencia pues lo que tienen que hacer es asegurar que esa cooperación se mantenga y que esa formación se expanda con más proyectos y más iniciativas, y para eso pues efectivamente hay que organizarse, hay que conseguir financiación y demás. O sea, lo que se intenta es que estos centros actúen como focos del desarrollo a nivel local o regional, y para eso se les ayuda, ¿no? Además, efectivamente, el programa lo que dice es que estos centros se tienen que desarrollar como excelentes, enfocados a algún tipo de necesidad, de problema, claro, en el ámbito en el que ellos actúan, que son más bien local o regional.
y, insisto, pues mediante la colaboración y no solamente eso, sino también mediante la innovación, dado que de alguna manera el programa ya asume que estos centros de excelencia ya existen. Es decir, no se trata de crear estos centros de la nada, sino que son los centros que ya existen y a los que hay que ayudar a desarrollarse en estas dimensiones o ejes clave, ¿no? que conducen a la excelencia. Entonces, bueno, ese es el marco. Pasando al caso nuestro específicamente, que es el proyecto SEPCOVE, pues este proyecto en principio, bueno, está financiado, dura 4 años, con esta financiación que veis ahí de unos 3 millones de euros. En el consorcio estamos 19 partners de 7 países distintos, que son los que veis ahí: Grecia, Portugal, España, Italia, Macedonia del Norte, que no es europeo, Holanda, Alemania. Bueno, básicamente con este consorcio lo que se intenta es crear 4 de estos COVEs, ¿no? 4 centros de excelencia profesional que, insisto, ya existen y lo que se trata es de desarrollarlos, ¿no? En esas 4 regiones que veis ahí: España, Grecia, Italia y Macedonia del Norte. Por daros una pincelada, pues por ejemplo, estos de Macedonia del Norte, que es un país muy pequeñito, pues creo que la última noticia que tenemos es que ellos realmente van a constituir ya un centro, bueno, pues de estos que llamamos SEPCOVE, y en este caso, por lo que yo he entendido, es como que efectivamente casi parece que parte o que se configura prácticamente de la nada, por lo cual parece que está aconteciendo un poco el programa, pero como quiero decir que el programa va avanzando y en concreto pues parece que va dando sus frutos en términos de que allí han encontrado el interés pues por desarrollar ese tipo de especializaciones en el campo que ahora vamos a relatar, que es el SEP que decimos, ¿no? La electricidad inteligente para los edificios. Pero en fin, este es nuestro caso, es decir, nuestro proyecto SEPCOVE con este tipo de consorcio. Todo este proyecto, que es complejo, está dirigido por una universidad griega de Creta, es la Universidad Mediterránea Helénica o algo así, que son básicamente los que presentaron pues la propuesta y, bueno, la que salió financiada, ¿no? Bueno, proyecto SEPCOVE. El objetivo es desarrollar 4 centros, como digo, de excelencia profesional que se especialicen, es decir, el sector elegido es la electricidad inteligente en los edificios. Esto parece que es un término como muy amplio, no queriendo originalmente pues ser como muy específicos, sino más bien abarcar un campo muy amplio. Estos centros van a estar especialistas en este ámbito y van a estar orientados, esto también es interesante, al desarrollo de los profesionales del sector. Es decir, el enfoque nuestro no es tanto la cualificación inicial, por ejemplo, de jóvenes, ¿no? Es decir, de los chavales que inician la formación profesional, sino de los profesionales que ya existen. Esto es en cuanto a la propuesta específica del SEPCOVE, es decir, que vamos a estar orientados a desarrollar los profesionales del sector. Significa pues recualificarlos o hacer que se desarrollen en términos laborales y que aumenten sus cualificaciones, etcétera, etcétera. Estos centros, pues efectivamente, como decíamos antes, a tono con el programa general marco, pues lo que queremos es que en este recorrido del proyecto pues se conviertan o den pasos para convertirse en referentes locales que ayuden a impulsar, a codesarrollar ese ecosistema de habilidades o de competencias y que que actúen como focos para que escalen, digamos, sus ofertas de tipo formativo y de otro ámbito en este campo de la electricidad inteligente en los edificios, y que en definitiva pues puedan llegar incluso a servir como replicadores para que otros centros, por ejemplo, a nivel regional y ya nacional, pues si quisieran entrar por ahí, supiesen o tuviesen algún tipo de modelo. Además de eso, y antes no lo he nombrado, pero es otro de los objetivos principales de este programa marco de los centros de excelencia, el objetivo de Europa es crear estas redes, es decir, que en definitiva no es tanto enfocarse en un centro aislado, sino que esos centros colaboren entre sí y que en definitiva se tengan como redes más o menos conformadas en términos de regiones europeas y tal, pues para que constituyan algún tipo de plataforma de conocimiento, de cooperación, de intercambio, ¿no?
Es decir, que este es otro objetivo, es decir, que estos 4 COBEs que estamos en definitiva creando, pues además tienen que funcionar en red, es decir, tienen que constituirse en plataforma de referencia. Y bueno, y esto es el proyecto. Como resultados principales, pues hay muchos, pero yo diría que, bueno, pues que se pueden agrupar naturalmente en que por medio del enfoque en este ámbito tan específico, bueno, en este ámbito tecnológico de la electricidad inteligente en los edificios, pues bueno, aquí se va a desarrollar conocimiento del sector. Eso implica conocimiento tecnológico y también conocimiento de tipo, pues digamos, laboral, económico, etcétera, de lo cual van a salir unas necesidades formativas que ya están saliendo. Esas necesidades formativas, claro, como estamos enfocados a la formación de profesionales, pues son brechas de competencias como muy específicas. Es decir, aquí no se trata entonces, en este proyecto en concreto, en el SEPCOBE, no se trata de hacer unos grandes perfiles profesionales que sirvan para cualificaciones completas para jóvenes, por ejemplo, que inician en la formación profesional, sino como cosas muy concretas para la recualificación y reciclaje de profesionales ya existentes. Es decir, son unas necesidades formativas como muy enfocadas, ¿no? Esas brechas de competencias que se van a derivar del conocimiento del sector, con lo cual de ahí se deriva efectivamente una oferta de formación enriquecida y a propósito para atender este tipo de mercado, que sería esto que decimos de los profesionales que están requiriendo esa actualización. Entonces, en este caso, ese modelo y oferta de formación, pues luego lo insistiremos en ello, van a ser un modelo basado en microcredenciales, que es otra de las líneas que intentan promocionarse a nivel de Europa dentro del ámbito de la formación profesional. Antes no lo he nombrado, pero también otro aspecto de este programa de centros de excelencia es que es un programa como muy instrumental. En definitiva, como se trata de impulsar la formación profesional, hay otro montón de programas europeos alrededor. Me refiero a programas que están asociados a esas transformaciones grandes de lo verde, lo digital, lo social. Bueno, pues aprovechan que hay una serie de programas por ahí adicionalmente en esas esferas, y aprovechan y toman estos programas ya en marcha del SEPCOBE o los van actualizando en cada convocatoria, pues para que tomen aspectos de otros programas, por ejemplo, y otro tipo de cosas que se quiere promover a nivel de Europa. Por ejemplo, en este caso, las microcredenciales parecen interesantes a juicio de Europa para promoverlas a nivel de formación superior y formación profesional, y en este caso, en nuestro proyecto SEPCOBE, pues se han elegido como modelo de respuesta para la formación que vamos a requerir darle a estos profesionales, ¿no? Y en fin, evidentemente para proporcionar esta solución formativa, que es un poco la parte nuclear, naturalmente, porque estamos hablando siempre de formación profesional, pues hay un modelo también que se quiere promocionar de centro de formación profesional. Esto no nos suena nuevo a nosotros en este contexto, por ejemplo, del País Vasco, de España, dado que esto ya se está promocionando aquí desde hace muchos años, y en definitiva pues hablamos de un modelo de centro pues basado en la calidad total, en fin, todo ese tipo de cuestiones que también nos vienen de marcos de referencia de Europa, pero que, como hablamos en términos generales, pues todavía puede sonar como bastante innovador en otro tipo de regiones, ¿no? Pero en definitiva hay un modelo importante que sería esta gestión, esta gobernanza del centro. Y, por supuesto, estamos hablando de centros, y eso significa que además de esta formación, que sería como la oferta o el servicio de tipo curricular, pues hay un montón de cosas que son no curriculares, digamos que no son tan formales como la formación que harías en forma de programas y tal, y también están previstos pues hacer eventos de todo tipo, vamos, desde difusión de este sector hasta intercambios, ya veremos cómo, de movilidad de estudiantes, por ejemplo, de si se puede, profesionales, bueno, al menos establecer estos marcos para que ese tipo de colaboraciones y de actividades, me viene a la cabeza también las competiciones de skills, estas cosas, bueno, hay un montón por ahí también de otras actividades que no son puramente, digamos así, curriculares, que también están contempladas. O sea que todo eso sería una serie de resultados a conseguir en estos cuatro años. Y ya para terminar esta parte, simplemente un vistazo muy general para que veáis un poco la manera en que esto está constituido en términos, digamos, pues metodológicos. Es decir, ¿qué son las actividades que tenemos que hacer aquí? Bueno, básicamente me centro más que nada en la parte esta central, que es la parte técnica. En definitiva,
esto es una especie como de enfoque que aquí se ha planteado como muy de ingeniería, ¿no? En principio hay que hacer una serie de análisis, ese sería el paquete 2 que veis ahí, de una serie de investigaciones más o menos o de análisis estratégicos para poner las bases de todo lo que anteriormente he contado. Después hay que hacer la fase de implementación, que son, pues, como ves ahí, el diseño, el desarrollo y la puesta en práctica. Y finalmente, bueno, ya de manera más transversal, pues hay una serie de seguimientos y de evaluaciones y tal que hay que hacer, ¿no? Entonces, más o menos, esto sería la lógica de todo este proyecto. Incluso ahí podéis ver, bueno, estos acrónimos por ahí, pues veis ahí, incluso algunos de los que por aquí ya nos hemos presentado, pues posiblemente apareceremos, pues por ejemplo CONAIF está ahí como liderando la parte del paquete 8, que es la diseminación, explotación y comunicación. Esto también supuestamente es muy importante, dado que esto continuamente pues hay que estarlo promocionando, difundiendo, Finalmente, lo que se quiere es que cuando se acabe la financiación, este tipo de iniciativas continúe, con lo cual la parte, digamos, de explotación pues también tiene el interés, porque por ahí va a venir la parte de sostenibilidad del proyecto cuando, en principio, la financiación se retire, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ahí nos veis ahí colocados, pues por ejemplo, a CONAIF, que antes nos ha introducido, y bueno, no sé si por aquí se ve. Antes he nombrado HMU, que es la universidad que más o menos ocupa de la gestión general de todo el proyecto, y por aquí podemos ver, pues, por ejemplo, por daros una idea, por ejemplo, ENAIP es, en lugar de ser un centro, por ejemplo, de formación profesional único, pues esto sería el equivalente a una asociación de centros de formación profesional, con lo cual ya veis que aquí el punto de partida puede ser como muy diverso, es decir, aquí podemos estar formando en nuestro caso un consorcio con Instagi, CONAIF, Zubigune y Alecoq, por ejemplo, y somos como muy pequeñitos, y además en torno a un centro que en principio ya existe, pero podemos decir que es pequeño. Y sin embargo, por ejemplo, pues en otra parte, por ejemplo en Italia, que esto es la parte de Lombardía y tal, pues estamos hablando de una red de centros, con lo cual ya tienen de alguna manera pues esa posibilidad de, bueno, pues de constituirse ellos internamente como una red y tener más capacidad de influencia en su región, ya están como muy consolidados. En fin, hay una diversidad de realidades como muy interesante aquí, y por otra parte tenemos esos países pequeños tipo Macedonia o la región de Creta en la que hemos estado y tal. O sea que esto es bastante variado, ¿no? Y en fin, pues más o menos yo creo que con esto cumplimos este primer punto, ¿no? Ya digo que luego... bueno, si tenéis algún tipo de dudas y tal, o de aclaraciones que queréis hacer, pues me vais preguntando cuando abramos el turno de intervenciones y lo aclararemos. Bueno, pues sigo yo con este punto 3, que es daros una idea del estado del proyecto, dado que ya veis que este proyecto está planteado pues para estos 4 años, y bueno, pues estamos recién cumplidos, ya hemos cumplido un año, es un año y un cuarto, y ya ha pasado, ¿no? Porque estamos ahí. Y en bueno, es simplemente por informaros de que más o menos de acuerdo a este cronograma, pues por ejemplo podéis ver que las partes de investigaciones estratégicas, o esa parte de análisis, en definitiva, ¿no? Esta parte de análisis que pone las bases de todo este proyecto y demás, y por ejemplo incluso el diseño de lo que llaman el SEPCOVE, es decir, ya está más o menos como los elementos que van a operar, es decir, ya tenemos los elementos que van a tener que operar, ¿no? Y otro montón de actividades por abajo que ya tienen que ver con el desarrollo y la implementación, pues ya están iniciadas. Es decir, que esto va para adelante, y de alguna manera pues era daros una pincelada acerca de cómo estamos ahora mismo en este mes 16 del proyecto, ¿no? Bueno, esto por ejemplo, bueno, aquí simplemente he sacado como un extracto de lo que serían las tareas asociadas a cada paquete, pero simplemente para indicar de forma general pues de qué va esto. En definitiva, cuando hablamos de que este paquete 2, por ejemplo, que es el de los análisis estratégicos, ya está finalizado, pues es porque ya se han hecho este tipo de cosas, ¿no? Que aquí de alguna manera estos entregables a la derecha pues son como resultados que ya hemos ido obteniendo. Entonces, por ejemplo, ya veis ahí que ya tenemos pues un estado del arte, con lo cual ya sabemos, o ya nos hemos situado y ya hemos delimitado, puesto fronteras a esto de la electricidad inteligente de los edificios, ¿no?
Hemos identificado más o menos a quién está ahí trabajando en ese tipo de sector, es decir, cuáles son, genéricamente en el proyecto llamamos los electricistas que queremos potenciar, bueno, pues los que están ahí como profesionales desempeñándose a nivel de, sobre todo de formación profesional, también de universidad, dentro de ese sector. Por ejemplo, otro entregable interesante ha sido el de la identificación de agentes para la creación del ecosistema de habilidades. O sea, en definitiva, si os hemos contactado a vosotros es porque antes pues hemos hecho un poco esa especie de rastreo y de cada uno con nuestras potencialidades, pues bueno, pues intentando encontraros y a ver quién podría estar interesado, en definitiva, pues identificar qué es ese ecosistema, ¿no? Incluso pues hemos, por ejemplo, podido por ahí ver también y testear cuáles son estas dificultades más o menos y qué tipo de impacto tiene el desarrollo tecnológico en este sector, con lo cual aparecen estos roles, estas competencias y cómo se van afectadas, con lo cual tenemos ese aspecto también por ahí cubierto, ¿no? E incluso, por ejemplo, pues ya se ha determinado cómo va a ser esa plataforma de colaboración. Bueno, pues todo esto ya se ha hecho y es un input para el resto de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso sería el paquete 2 y todo ese tipo de cosas que veis a la derecha en azul pues son entregables que incluso se pueden descargar, ver en la página web del proyecto, los podéis ya ver como resultado. Hay otro paquete de trabajo ya completamente finalizado, es el diseño. El diseño significa, pues de alguna manera, pues sobre todo el modelo de estos centros, por ejemplo, especificaciones funcionales y operacionales, es decir, el modelo del SEPCOVE, pero además hay más cosas por ahí. Por ejemplo, pues estos diseños de los triángulos de conocimiento que tiene que ver también con esa gobernanza de esos SEPCOVE, pues también está por ahí contemplado y realizado, y se ha perfilado cómo podrían ser esas estrategias de financiación que se va a hacer en términos de internacionalización, bueno, al menos una serie de parámetros a nivel casi como marco. La referencia, pues eso también es parte ya finalizada e incluso un estudio sobre cómo habría que enfocar en términos metodológicos esta formación para este tipo de personas. Bueno, también habéis hecho toda una especie de estudio y todo eso también formaría parte del diseño. Estas cosas, estos otros paquetes están iniciados, pero no están terminados. Sin embargo, la parte de desarrollos pues también va avanzando bastante deprisa, en el sentido de que todo lo que afecta a la parte de formativa pues se va desarrollando más o menos conforme a lo previsto, sin grandes retrasos, y ya tenemos, por ejemplo, pues una definición de perfiles, tenemos los currículums más o menos ya creados y confirmados que se derivan de esos perfiles para este tipo de trabajadores que nombrábamos, ¿no? Tenemos incluso un currículum para el formador o el tutor digital, bueno, el que va a intentar pues, moderar y conducir estas formaciones, ¿no? Está una plataforma de formación online pues más o menos ya perfilada para poder ahí poner materiales y cursos y tal. Se ha incluso hasta matizado los métodos innovadores de enseñanza para estas formaciones. En fin, hay una cantidad de cosas ya en términos de desarrollo que son como estas herramientas que nos van a hacer falta. Como veis, casi todas están todavía muy orientadas a la formación. Hay otras cosas que tendremos que hacer que todavía no se han iniciado. Y en fin, pues ahí vamos, ¿no? En el paquete 5 es cuando realmente se va a poner en práctica en términos de formación piloto estas formaciones, con arreglo a los materiales que tendremos que completar del paquete 4, pero también ya alguna cosa está iniciada. Y, en fin, estos son otros paquetes. El paquete 6 tiene que ver con la calidad, pero no solamente con eso, sino que, por ejemplo, en este paquete hay una parte importante, dado que aquí la organización que está participando, pues es la que se va a encargar de hacer las certificaciones asociadas a esta formación. En definitiva, hay que hacer, se quiere que los que participen en estas formaciones, aunque sean pilotos, reciban esos certificados. Y esta certificación pues tiene que ser con arreglo a las normativas. En este caso, bueno, se ha elegido la ISO, ¿cuál es? La certificación de personas, que no me acuerdo ahora, ISO, no sé cuál es. No, esa no, esa es la de... Pero bueno, es importante porque también es una parte, es decir, otro instrumento del modelo de formación, pues es efectivamente el tema de la certificación, y ya están trabajando por ahí en hacer los esquemas que llaman de certificación de personas basados en la demostración de competencias.
Y estas certificaciones pues tienen o van a requerir una serie de exámenes y tal, que habrá que también que ir desarrollando, ¿no? En fin, hay una serie también de seguimientos también iniciados, bueno, eso continúa todo el proyecto, y en la parte de diseminación y tal, pues también hay cantidad de cosas que ya se ha hecho, sobre todo en términos visuales, pues la página web, la identidad visual, y tenemos toda una especie como de plan marco, que sería de todo lo que se quiere hacer y se va haciendo en términos de diseminación, de comunicación y de explotación. Cuando se habla más o menos en términos europeos de una cosa y de otra, la comunicación es dar difusión al proyecto, la difusión se refiere a comunicar los resultados que se van obteniendo, y la explotación significa a la explotación, que puede ser comercial o no, de lo que el proyecto va obteniendo, ¿no? Eso más o menos es el matiz. Bueno, yo creo que con esto pues veis un poco, así está el asunto, es decir, que más o menos vuelvo casi a la parte, ¿podéis ir para atrás? Es decir, eso es, vuelvo un poco aquí para ver que más o menos, pues, insisto, pues con arreglo al cronograma y tal, pues se van cumpliendo estas cosas que tenemos planteadas, y en fin, los primeros resultados van apareciendo, y como todo esto está planteado para que lo primero y principal sea la formación, pues más o menos esta charla, en términos de información sobre el proyecto, pues se va a centrar, o queríamos centrarla, sobre todo en esta parte más bien formativa, ¿no? Luego irán apareciendo en meses sucesivos otros componentes, y ya hablaremos de ellos, pero en principio lo principal es cómo el proyecto de SECOVE pues ofrece una solución en términos de formación, pues para este tipo de perfiles, que son los profesionales que están trabajando en este gran ámbito de la electricidad inteligente para los edificios. Para darle un matiz que yo no tengo más técnico, me parece que la manera de explicarlo más fácilmente, cuando hablamos de electricidad inteligente en los edificios, es todo tipo de soluciones que se utilizan para hacer una gestión de la electricidad en el entorno de la edificación, y eso implica desde la distribución hasta el puro consumo. Pero bueno, en principio aquí estas partes de gestión pues se quieren de alguna manera potenciar, porque es donde entra toda esta parte pues más de evolución tecnológica en términos informáticos, digitales, de algoritmos de control, bueno, de integración de cosas. Bueno, pues por ahí hay una parte importante en términos de actualización de estos profesionales, pero en principio no está restringido a, digamos, a la parte meramente informática, por así decir, sino que, o del control, sino que realmente abarcamos, ya veréis luego, pues un montón de áreas, ¿no?, dentro de este gran ámbito de la electricidad inteligente del edificio. Bueno, seguimos, y para no retrasarnos, esto no sé si lo metí yo o lo tienes por ahí, o casi, no, espera. No, estás en varios, hay varios. Vale, entonces abre la otra presentación, que es la que tienes tú. Entonces. Venga, sigue ahora Ider, y vamos a enfocarnos un poquito en algunos de esos componentes, que van a ser al menos esos dos que vienen en el punto 3 y 4, que es el modelo de gobernanza, por decir, bueno, qué tipo de centro se está constituyendo o queremos que se promocione, y por otra parte, pues esto que decíamos de profundizar un poco más en la parte formativa, ¿no? Y ese sería ya el punto 4. Ahí, eso es, yo creo que estaba por ahí, ¿no? Estás. Bien. Ahí está. Para escucharos. ¿Podéis ver la presentación? ¿Me podéis escuchar bien? Vale. De acuerdo, pues a ver, intentando aterrizar un poquito más, ya creo que Jesús ya ha hecho la presentación de todo el proyecto, pero en esta parte de la gobernanza y la gestión del SECOVE, lo que se intenta es, bueno, en este rol de los triángulos de conocimiento, que es por lo que os hemos reunido hoy aquí, es ver un poco esa gobernanza, pues cómo se estructura, ¿no? Pues es una estructura organizativa, lo que se quiere es un poco asegurar la calidad, la sostenibilidad, que el grupo que se cree sea constante y se puedan trabajar diferentes aspectos, y sobre todo que sea que esté cubierta con múltiples actores, es decir, pues gente de educación, de FP, universidad, empresas, autoridades públicas, centros de investigación, lo más variado posible, o sea, agentes y actores del territorio, y de esa manera tener más información sobre las necesidades del entorno o de este sector.
Para ello se realizarán marcos y acuerdos de colaboración, los memorándums que suelen hablar en el proyecto, y es una coordinación, en principio a nosotros a nivel regional y luego ya el proyecto pues, a nivel nacional, a nivel europeo. Entonces, ¿qué es el triángulo de conocimiento? Porque nosotros lo hablamos muchas veces y puede ser que a veces a algunos se le parezca algo abstracto. A nosotros al principio ya nos costó, pero ya está. Entonces, al final, el triángulo de conocimiento es eso, un triángulo con los tres ejes, que haya centros educativos, empresas y centros de investigación. Como he comentado, los agentes lo más variado, para que nos podamos complementar entre unos y otros. Es un espacio de co-creación e innovación en la formación, es al final lo que se busca para estos perfiles que queremos actualizar, pues tener la información de todas las necesidades y cómo incluir esa innovación dentro de esos perfiles. Y va a ser un motor para que podamos tomar ciertas decisiones en relación a esos perfiles profesionales que queremos actualizar o incluirles algo más innovador dentro de esta era moderna en la que los edificios cada vez son más inteligentes. Entonces, las funciones del triángulo de conocimiento, aquí lo que se identifica es esa necesidad del sector que hemos comentado. Por eso está, pues, por ejemplo, pues Instagi o Veolia, pues empresas del entorno, Conaif y bueno, del resto de las empresas que estamos aquí, para lo importante, intentar identificar cuáles son esas necesidades del futuro. La siguiente fase sería intentar hacer un currículum o una formación, esas microcredenciales que luego veremos, de esa formación necesaria que tendrán todos los profesionales del sector, esa revisión y validación por parte de todos de esas formaciones y un seguimiento y evaluación de esa implantación, ¿no? Paso a paso, como hemos comentado, en los centros COBE es donde se va a hacer esa implementación, pues eso ya sería el último paso, pero ese es el proceso, digamos, que queremos seguir. Beneficios, pues una formación más alineada con la realidad, con las necesidades del mercado. Lo que queremos es la implicación de las empresas, esas diferentes o agentes del territorio, del tejido productivo. Esa implicación va a generar más conocimiento y más colaboración entre todos, y que hay una transparencia y responsabilidad entre todos los agentes y flexibilidad para adaptarse a los cambios, porque ahora mismo estamos trabajando esto durante 3-4 años y quizás cuando acabemos pues nos demos cuenta de que hay alguna otra novedad o nos interesa incluir algo más, entonces sí vamos a tener que ser flexibles e ir adaptando estas formaciones que vayamos incluyendo. Y en este caso, bueno, ya lo ha comentado antes Jesús, pues está aquí como centro COBE en España, Euskadi, está Zubigune, que está ubicado en el Centro de Formación Profesional de Usurbil, es como 2 en 1 en este caso. Las empresas del sector eléctrico, centros de FP, centros tecnológicos, y lo importante es que después de esto haremos intercambio con los otros países, con los otros centros COBE que hemos comentado, que son Grecia, Italia y Macedonia del Norte. Entonces, digamos, ese triángulo de conocimiento es ese triángulo que os hemos puesto ahí más o menos para identificar los agentes clave que queremos que participen en estos triángulos de conocimiento. Y creo así brevemente, creo que ya hemos explicado esa parte por lo menos. El modelo de formación, Jesús, ¿te otra vez? Sí, a ver, para no quedarnos... Bueno, otro o está bien? No sé lo que dice por aquí, bueno, sí. Igual luego sí pongo el otro. Vale, digo para ir un poco con el programa y no quedarnos... En fin, esto de la gobernanza y la gestión es realmente importante. Pero bueno, a ver, al final no quedéis con este tipo de nombres así tan rimbombantes como triángulos de conocimiento y tal, porque en definitiva lo importante es más o menos lo que es el concepto que se quiere por ahí como promover, ¿no? Que aquí yo diría que así en términos resumidos, pues el triángulo de conocimiento es la palanca que tienen estos centros que se quieren potenciar de formación profesional fundamentalmente por medio de la colaboración. Entonces, ya te digo que esto no es, o ya os digo que en principio a nosotros quizá no nos suena como muy innovador o muy novedoso, dado que más o menos entiendo que el modelo de formación profesional en el País Vasco, por ejemplo, pues ya incluye, y yo creo que a nivel nacional lo mismo, pues ese tipo como de consejos asesores y tal, a nivel de, incluso puede que esté regulado a nivel de leyes y tal, acerca de cómo los centros tienen que funcionar. Entonces, bueno, aquí más o menos sería como algo similar. El nombre como tal parece que proviene de ámbitos más bien de la educación superior, en el sentido de que ese tipo de colaboraciones ya durante años pues se han
se han experimentado. En definitiva, es como más o menos conseguir que los flujos de conocimiento entre academia, investigación e innovación, que sería la empresa, pues más o menos esos flujos de conocimiento pues tienen que fluir, es decir, esa colaboración, ¿no? Y en términos de colaboración entre universidad, tejido industrial, centros de investigación, pues más o menos eso se tiene más o menos como ensayado y probado, y lo que se quiere es traer la esencia del concepto, pues traerlo a los centros como un concepto innovador, pero que en definitiva se va a traducir en que hay que crear o que los centros tienen que trabajar en el sentido de incorporar ese tipo de asesoramientos y de colaboraciones de su entorno, ¿no? Porque es así como van a conseguir influir o ser tomados más en consideración dentro del gran ecosistema de habilidades que se quiere desarrollar. Entonces, bueno, simplemente era como por colofón, pues sería que habrá que aprender a colaborar y que esa colaboración, pues efectivamente, si conseguimos hacer no uno, sino varios triángulos de conocimiento en el que estén representados, por ejemplo, en diferentes regiones, ¿no? Incluso a nivel nacional, pues estén representados lo que sería ese ecosistema en términos de que hay industria, de que hay educación y de que hay investigación, pues más o menos se tiene representado también a nivel del centro lo que es el ecosistema que se quiere desarrollar. Entonces, bueno, pues se supone que con los aportes de cada uno, pues se tiene esa potenciación que se quiere lograr de los centros de formación profesional. Entonces, bueno, no le vamos a buscar tampoco mayores significaciones a esto, pero en términos globales, pues efectivamente, quizá, en términos globales me refiero de toda la formación profesional a nivel de Europa, pues sí que tiene ese tipo como de matiz innovador, ¿no? Es decir, que simplemente hacer que esa colaboración sea fluida, pues ya es todo un reto para muchos centros, ¿no? Bueno, aquí en este punto, pues no sé si era el punto 5, ¿no? Sí. A ver, yo quería exponer un poquito, entrar como esto, a explicar con algo más de detalle lo que sería este modelo. Bueno, no sé si es un modelo de formación o es la solución de formación que más o menos se va desarrollando, pero en fin, por insistir un poquito en lo anterior, y dado que los desarrollos del proyecto y el Estado pues nos llevan a este tipo de conclusiones, pues bueno, nos fijamos un poco en la parte formativa, ¿no? Entonces, más o menos, ya veis ahí que la sistemática que más o menos se sigue, pues casi antes también la hemos podido perfilar, en el sentido de que estamos diseñando una formación, la estamos desarrollando en términos de, bueno, pues de hacerla operativa y con sus materiales y recursos. Finalmente tendremos que implementarla, incluso con la certificación correspondiente. Y finalmente haremos una evaluación de toda esta experiencia a lo largo del proyecto, en el sentido de que esta parte como de implementación y de certificación pues va a tener un periodo de un año, año y medio, no sé si tanto, y al final pues haremos una evaluación de cómo ha ido esta solución en términos de microcredenciales y tal, que vamos a ver, y que bueno, pues habrá que más o menos validarla en la medida de lo posible con las revisiones que sean necesarias, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese sería como el gran reto formativo de los COBE de nuestro proyecto, es decir, diseñar una solución formativa que funcione, en definitiva, que se pruebe y se saquen conclusiones en términos de que luego, pues ya, incluso cuando el proyecto haya terminado, pues se pueda promocionar, escalar, replicar, colaborar con otros para que lo puedan probar a su vez, en fin, desarrollarlo más, lo que queramos. Entonces, todo eso sería el objetivo, ¿no? Entonces, ya veis que en la parte, por ejemplo, izquierda, en la parte del diseño, pues ya veis ahí la cantidad de cosas que antes nombrábamos, que más o menos ya estaban desarrollando, pues ya están, esas serían partes que son necesarias para este diseño. En definitiva, el estado del arte es un input, los profesionales con sus problemas y la industria y tal, pues es otro input. Ahí hay una parte importante que son esos gaps de competencias, porque nos interesaba que fuesen como concretos para luego elaborar estos perfiles profesionales que ya serían como los marcos de referencia para hacer la formación que queremos ofrecer, que serían esos currículos en términos de programas pequeñitos, que son esas microcredenciales. Incluso hay un enfoque metodológico innovador, particular, o que debería estar ligado a este tipo de modelo o de formación. Y también en términos de diseño pues están esos esquemas de certificación que se están también ahora mismo, quizá no esté todo eso terminado, pero de alguna manera
Eso sería toda esa parte como de concepción de la solución formativa, ¿no? En la parte de desarrollo y preparación, pues efectivamente ahí tenemos que elaborar y se están ya iniciando pues unos materiales, los cursos, ¿no? Pues para cada uno de estos currículos, ¿no? Hay una plataforma de e-learning en la que poner esos cursos, esos materiales. Hay posibilidad de que algunos partners desarrollen recursos innovadores. Supuestamente esto forma parte de ese enfoque metodológico innovador, en el sentido de que se pueden probar, por ejemplo, algún tipo de recurso formativo tipo eso que veis ahí, por ejemplo, Serious Games o vídeos animados o alguna aplicación de realidad aumentada, bueno, todo ese tipo de cosas que en términos innovadores se pueden ir probando para ver si funcionan en la formación de estos profesionales, ¿no? Y también eso sería un aporte importante. Entonces, bueno, algunos van a desarrollar algunos materiales, no sé si nos dará para que todos probemos este tipo de recursos, pero de alguna manera pues hay esa intención, ¿no? Está la elaboración de los exámenes de certificación que nombramos antes, los cursos el curso de formadores, bueno, pues para que se puedan poner estas formaciones en marcha. Y hay incluso, claro, todo ese tipo de cosas se está haciendo en términos comunes, es decir, esto va a valer para todos, pero por el hecho de que vale para todos, pues también es poco práctico para todos en el sentido de que es muy general. Entonces, bueno, habrá que hacer algún tipo de preparación a nivel local. De entrada, quizá no todas las microcredenciales nos interesen, por ejemplo, en el contexto nuestro. Entonces tendremos que elegir, naturalmente tendremos que hacer que esa formación piloto, pues de alguna manera la ofrezca el centro, con lo cual el centro la tiene que asumir, es decir, habrá que integrarla en el sistema de calidad, por ejemplo, habrá que hacer algún tipo de adaptaciones a los materiales, claro, hay que traducir, hay que hacer cosas, ¿no? Y, por supuesto, todos los procesos que habrá que hacer de matriculaciones y cosas de estas y de promociones, pues también todo eso formaría parte de esa parte central del desarrollo y preparación. Y finalmente ya podremos implementar en ese paquete 5 que decíamos que era la implementación, pues esta impartición piloto de estas formaciones a nivel local, con un seguimiento que se hará también a nivel, digamos, local, nacional, y con base en eso, pues luego hacer posteriormente una evaluación. Y, claro, después de la implementación, pues seguirá esa certificación con los que se quieran haber presentado, porque de alguna manera aquí lo que se quiere es que esta formación se va a desarrollar para que esté accesible a todo el mundo, pero que sin embargo solamente los que se haya establecido con los criterios, que cumplan los criterios de certificación, pues se van a poder presentar estos exámenes y de algunos resultarán certificados, otros no querrán y otros, bueno, pues los que lo consigan pues serán certificados, ¿no? Así que se emitirán y ya está. Y finalmente evaluaremos esta formación para ver cómo ha ido y qué tipo de cosas pues habrá que insistir en mejoras, en lo que nos toque hacer, ¿no? La idea es que al final del proyecto pues esto salga como un gran resultado, como un resultado estrella en el sentido principal del proyecto, y de que digas de que esto realmente sirve, y hemos validado por las microcredenciales, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero entretener mucho. Aquí no me ha dado tiempo de traducir estas cosas, pero de alguna manera esta es la propuesta de perfiles que veíamos aquí. Es decir, estos perfiles profesionales que salen de todos los análisis anteriores, ¿no?, del sector y demás, pues esto sería, después de todas las investigaciones, análisis de las necesidades de los profesionales, de tal, pues nos hemos enfocado en estos campos, ¿no? Y esto ya se ha desarrollado con ese enfoque que decíamos como muy, valga la redundancia, muy enfocado a una serie de competencias que son de actualización, ¿no?, para estos profesionales. Entonces aquí se ha abordado, se ha cubierto en principio todos los niveles de formación profesional, desde el nivel 4, que veis ahí, EQF nivel 4 a EQF nivel 6, significa que son técnicos, digamos, por ejemplo, aquí serían, en nuestro caso, técnicos de grado medio, el nivel 4, el nivel 5 serían como técnicos de grado superior, o estos que tenemos ahora de especialistas, estos cursos de especialización, o de máster de la FP, ¿no?, que por ahí más o menos hay creados, y el nivel 6 serían los niveles de ingeniería. Entonces, más o menos, están representados todos estos niveles, fundamentalmente los niveles más altos, y esto se ha concebido
por medio de subperfiles. Estos subperfiles, en principio, podrían ser cursados, o se refieren a que son referentes de formación que podrían dar lugar a itinerarios de formación. Es decir, y esos itinerarios pues llegarían a que una persona, si los recorre, pues podría llegar a diferentes niveles, empezar en nivel técnico y acabar en nivel de ingeniero si así le apetece, ¿no? Por encima de estos subperfiles pues hay un gran perfil profesional que sería este especialista genérico en la electricidad inteligente para los edificios, ¿no? Que como veis ahí en esa descripción, más o menos la podemos traducir. Este especialista, que sería el equivalente ya a un nivel de ingeniero, pues es un rol estratégico que consolida el expertise en este tipo de campos, que son los que finalmente hemos elegido, ¿no? Es decir, la automatización inteligente en los edificios, los sistemas de energía renovable, el almacenamiento de energía, ahora tan en boga, las analíticas de datos para la gestión de la energía y otras cosas, y la sostenibilidad. Más o menos ahí está representado, esos son los campos en los que finalmente el proyecto SECOVE se va a enfocar. Y a esos campos, pues uno o varios de estos perfiles o subperfiles son a los que dan respuesta. Por ejemplo, el primero pues tiene que ver con el IoT, el segundo tiene que ver con el instalador de sistemas BAS, más bien, y así sucesivamente vamos viendo que estos serían como ladrillitos que formarían el gran perfil profesional de arriba, ¿no? Entonces, más o menos aquí, no nos ha dado tiempo de preparar esto muy bien realmente, pero lo que queríamos era haberos enviado por delante un resumen, pues bien, más o menos de estos perfiles, para que los hubieseis podido analizar con un poquito más de detenimiento, junto con los currículums, y de alguna manera, pues luego en la parte esta que teníamos prevista más bien de debate, pues poder hablar, o que tuvieseis ya como una especie de camino recorrido en términos luego de lo que queréis opinar. Pero de alguna manera, la idea aquí, como veis, es esta, ¿no? Es la de colocar a modo de respuesta estos roles, estos perfiles que están asociados a esa serie de 4 o 5 importantes áreas dentro de la electricidad inteligente para los edificios, y que son la referencia para el desarrollo de esta formación, que ya os adelanto que es una formación corta, enfocada, ¿no? Y me parece que aquí se me acabó el rollo porque no se me da tiempo de meter más. No sé si tú tienes por ahí algún ejemplo de una de estas formaciones, no sé si se has puesto por ahí. Sí, tienes por ahí. Porque no sé si está ahí puesta. No sé si está aquí el link. Bueno, está... Igual es por ver y lo dejamos ahí. A ver, esto de las microcredenciales merece una explicación en el sentido de que esto sí que es algo novedoso, y de que, por ejemplo, pues no se tiene que sepamos por ejemplo, en nuestro sistema de formación profesional, pues no está, ¿no? No está, aunque de alguna manera, dado que ahora ya todo es prácticamente dual y bueno, pues ya se puede certificar desde incluso creo que menos de un módulo formativo, me parece, ¿no? Es decir, ahora mismo en la formación profesional antes estaban los módulos formativos que constituían, por ejemplo, los ciclos formativos. En la parte de la formación continua pues teníamos estos otros, no sé cómo se llaman, bueno, también módulos, ¿no? Y que dan lugar al certificado de profesionalidad. Bueno, pues ahora ya podemos, con esta última reforma del FP, pues certificar incluso como tramos muy cortos de formación, ¿no? Bueno, pues eso sería, de alguna manera, decir que en nuestro sistema de formación profesional, pues la microcredencial o la esencia ya de alguna manera se ha incorporado. Y todo esto en nuestro caso, simplemente pues poder darle mayor flexibilidad a la oferta de formación y permitir que cualquier tipo de persona, en este marco que decimos de la formación por toda la vida, pues pueda entrar y salir del sistema como le apetezca. Es decir, que ahora, por ejemplo, pues puedo hacerme una formación que dura 50 horas y me la certifican, y a lo mejor dentro de un año recupero y hago 2 más y consigo un módulo, y después, en definitiva, todo ese tipo de aspectos que yo creo que donde mayormente apuntan es a la flexibilización de toda esta oferta formativa. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel de la formación inicial, pues ya se tiene casi como incorporada, ¿no? Sin embargo, Europa ha sacado hace ya 3 o 4 años, pues
una recomendación que se refería expresamente a las microcredenciales como efectivamente un instrumento que convendría promocionar casi a cualquier nivel o en cualquier sistema educativo, también la formación profesional y otros, para poderla experimentar y ver hasta qué punto pues, es útil, ¿no? Entonces, en este caso, se ha traído al proyecto pues porque, en definitivamente, lo que nosotros queríamos era abordar la formación o necesidades de formación, de recualificación de estos profesionales y de actualizaciones, y hacerlo con medio de acciones pues como muy cortas, enfocadas, flexibles, online, lo que se quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció que esta referencia era ideal y ya de paso, pues probábamos, de acuerdo con, o alineados con Europa, pues como nos dice que tenemos que probar estas cosas, pues se prueban y también es un punto a favor de la propuesta del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha incorporado este tipo como de enfoques que todavía no están, yo diría, pues salvo que de manera individual o por de motu propio, pues un sistema educativo como el nuestro lo haya querido hacer y haya podido alcanzar ese nivel de flexibilidad como hablamos, ¿no? Incluso hasta nivel muy pequeño de unidades formativas y tal, pues salvo eso no tenemos constancia de que en otros sistemas eso exista, y por esa parte esto sería como una especie de innovación a probar. Hasta hace poco teníamos la duda de si realmente esto iba a chocar con lo que ya existía en términos de oferta formativa en los centros y tal, ¿no? Y efectivamente, pues de alguna manera parece que puede haber algún tipo de contradicción, dado que parece que estas microcredenciales van en contra de las cualificaciones completas, y no es verdad. Luego ya se explica en la propia recomendación de Europa que esto no se pretende que sustituya nada de lo que existe, sino que viene, insiste, pues a complementar y a que se pruebe y se certifique o se valide hasta qué punto, en qué aspectos, o en qué áreas, o en qué momentos esto puede ser beneficioso, ¿no? Entonces, bueno, esto no viene a sustituir entonces ninguna formación, digamos, pues de 1000 horas que conduce a un perfil profesional pues muy amplio, tipo una certificación profesional que tenemos, por ejemplo, aquí, yo qué sé, en la formación continua. Es decir, eso no viene a sustituir estas cosas, sino que viene a complementarlas, quizá pues para personas, como diríamos, que ya están trabajando, que tienen muy poco tiempo disponible para formarse y que encuentran, por ejemplo, de esta manera, pues la manera de ir avanzando en sus cualificaciones. Y por otra parte puede tener otro tipo de beneficios, como por ejemplo el hecho de que si ahora me certifican ese tipo de formaciones cortas, luego lo podría llevar, por ejemplo, a todo ese tipo de mecanismo que tenemos de reconocimiento de competencias y tal. O sea, con lo cual tiene una serie de valores y por eso se ha querido experimentar aquí. Pero en nuestro caso, y dentro de este campo o de este ámbito de formación piloto, pues esto no viene a sustituir ninguna formación que los centros que están participando, como SEPCOBES, ya tengan su oferta, incluso dentro de este mismo campo de la electricidad inteligente, sino que esto viene a completar y que es una especie de fase experimental y ya está. Es decir, no nos vamos aquí ahora, no es nuestra intención de empezar a negociar pues con la autoridad educativa para ver si esto cabe o encaja en el sistema. No, en principio esto es una especie como de ensayo y ya veremos si después esto es útil y se puede encontrar entonces el encaje, digamos, oficial en los sistemas que correspondan. Pero de momento, a nivel del proyecto, pues esto va a funcionar de manera independiente y por eso también se ha desarrollado esa certificación que no depende de ningún tipo de sistema educativo, sino que es una certificación, digamos, pues privada y que simplemente vendría a certificar que esto es útil, ¿no? Entonces, aquí aparecen estos... Esto tenemos en el enlace por ver, por ejemplo, una microcredencial. Eso es. Bueno, esto sería un ejemplo. Bueno, ahí tenemos las 11 correspondientes en, pues de los currículos, ¿no? Es decir, esto aquí es todavía en formato prototipo. Luego esto ya se ha documentado y se pueden descargar, incluso creo que ya están los 11 subperfiles están ya descritos cada uno en su documento, pero de alguna manera esto sería el diseño que se ha seguido para hacer estas microcredenciales. Es decir, pues por cada uno de estos perfiles, por ejemplo el primero, pues se han añadido no más de 2 módulos, ¿no? Hay 2 módulos, creo que son. Eso es, cada módulo, bueno, en total son 50 horas de formación. No sé cuántos son cada módulo. Sí, unos 20. Unos 20, eso es.
esos 30 y 20 o algo así, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una parte más técnica. Estos módulos están diseñados en términos de unidades. Cada unidad tiene una serie de objetivos de aprendizaje, o resultados de aprendizaje más bien. Esto en principio también el diseño sigue, bueno, toda una especie de metodología que antes existía, que era estos puntos SBEC. Bueno, en definitiva es que esto sigue, digamos, los estándares de diseño curricular de alguna manera europeos y, bueno, pues para que luego sea más fácil trasladarlos, por ejemplo, a sistemas educativos ya existentes y demás. Pero en definitiva es simplemente para que veáis que esto es un tema modular. Cada currículum o cada programa de estos tendría simplemente 2 módulos, uno más bien técnico y otro tendría que ver ya con más temas de regulación, más contextuales, más de seguridad, ¿no? Creo que por aquí está el tema de esos. Este primer módulo más técnico tendría en este caso 3 unidades. Principios de automatización y digitalización. Este otro, mantenimiento básico, y finalmente, bueno, hay otra parte más de seguridad que siempre aparecerá por ahí, que tiene que ver con los protocolos, bueno, todo el tema de prevención de riesgos y tal. Bueno, pues con todo eso se construyen estos pequeños cursos, no más de 50 horas. En principio se quiere que estos se puedan cursar en prácticamente 2 semanas, aunque como ya digo, cuando estos cursos estén montados, pues estarán abiertos a cualquiera, sin límite de tiempo. Pero luego habrá que establecer la manera en que se pueden ir certificando los que se quieran presentar no sé, me imagino que en ciertos periodos, pues para dar referencia a los que quieran realmente dedicarse a esta formación, pues que sepan que tengan esa oportunidad, pero que tienen que cumplir esos plazos que se den y demás. Pero en principio esto sería abierto a todos, ¿no? Y igual que estos, pues están con la misma estructura, pues están los demás. Esto ya digo que queríamos haberos hecho un resumen para que tuvieses una tabla al menos y que los pudieseis haber visto, pero bueno, se nos ha echado el tiempo encima y no hemos podido hacerlo. Pero bueno, que os quedéis un poco con el concepto de esta gran modularidad, de esta gran granularidad, de que se pueden ir acumulando, es decir, que yo puedo cursar y luego otro, y luego otro, y luego otro. Si ese recorrido me lleva a otros niveles, pues me podría presentar al examen del nivel superior. En fin, pues ese tipo de cosas, y así se va construyendo por medio de microcredenciales que son acumulativas, pues se va construyendo una certificación parcial que podría llegar a ser completa. Pero ya veis que, insisto en que también esto es un piloto y no es nuestra intención que esto pues se inserte así tal cual en lo que podría ser una oferta, digamos ya oficial en términos de centros públicos, sino que esto en principio pues luego, una vez validado, pues podría hacerse ese trabajo, ¿no? Que sería el de alguna manera pues de oficialización, pero no sería ahora el caso. Y yo creo que con esto volvemos. Sí. ¿Dónde estamos la presentación? No la veo. ¿Cuál la tuya, la mía? Bueno, es igual, por dar paso al siguiente punto. Eso es. Bueno, yo creo que podemos terminar el rollo para que, bueno, en primer lugar, pues primero para que contestéis os contestamos a los comentarios que queréis hacer, calificaciones, dudas, en fin, yo creo que más o menos tenéis proyectada todo el estado en el que estamos. El proyecto, como digo, va avanzando. Es un tema complejo porque somos muchos y nos cuesta, incluso a nivel individual, pues muchas veces situarnos todos en la misma onda. Hay bastante discusión interna acerca de cómo esto se adapta en un sitio o en otro, hasta qué punto esto vale aquí o allí. Pero bueno, quiero decir que a mí me sorprende que realmente estemos ya en los 16 meses y que más o menos no haya habido desviaciones de las intenciones y que las cosas se van cumpliendo razonablemente bien, con lo cual tenemos expectativas en que esto puede funcionar en términos de lo que en definitiva pretende, que es una solución formativa, ¿no? Veremos si después otro tipo de objetivos más elevados de desarrollar esto, de consolidarlo en el entorno y tal, realmente pues se va consiguiendo. Vamos a ver cómo salen los meses siguientes, ¿no? Vale, entonces si queréis ahora, para empezar un poco la ronda de preguntas, no sé
si Miquel o Jesús, quien quiere empezar un poco, darles Bueno, hola, buenas. Sí. Estaba preguntando en el chat, Meritxell, sobre la web. Sí. ¿Es posible compartir la web porque no carga? Efectivamente, sabemos qué ha pasado. Acabo de contactar con el mismo responsable de la web para que lo solucione a la máxima. Ah, sí. Caramba, pues ayer estaba. Sí. Ayer mismo estaba por Ya, y esta mañana a primera hora también. Las cosas de la. Vaya, de la pues. tecnología. Meritxell, esa es la web. Yo creo que a lo largo del día. Sí, habrán tenido algún problema con el servidor o algo así. Exactamente, os avisaremos a todos si queréis, os mandaremos, tenemos un típico de lo que es el proyecto, os mandaremos esta presentación y el link de la web para que lo tengáis. A ver, sí, yo creo que también estaba por aquí en el programa, también está el vínculo. Vale, listo. Vale. No, probar esto. Para empezar, de todo lo que se ha ido comentando, nos gustaría saber, tanto en general, si hay alguna pregunta concreta o algún comentario para luego ya ir profundizando. Pero primero sería interesante saber si tenéis alguna pregunta o duda de todo lo que se ha ido diciendo. Aquí estoy mirando a los que están en presencial, pero a los que estáis online tampoco os libráis, ¿vale? O sea, también va para vosotros. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna observación que queréis hacer? ¿Impresiones? Lo que queréis, nos va a servir mucho, la verdad. ¿Es? Vale. Aquí ya sí. Puede, según vuestra opinión, y aquí sí que os pregunto a todos o a casi todos, a ver quién se anima a hablar, en vuestra opinión, ¿puede el SEPCOVE como tal, como proyecto, responder a alguna de las necesidades que hoy en día tenéis en el sector? No es por... A ver, nosotros estamos en el proyecto como estamos trabajando en él, pero es en este momento cuando esto que se está generando, que es los triángulos, es lo que verdaderamente va a definir lo que nosotros vayamos a hacer aquí. Quiero decir que ahora estamos en la fase en la que podemos decir qué es lo que queremos hacer y que nos sirva a nosotros. Es en esa fase de construcción. Hay una fase, como ha dicho Jesús, que es muy técnica, que es en el desarrollo y en el entender, que nos ha costado un año entender qué coño querían hacer o qué coño queríamos hacer, perdón, pero ahora ya que las cosas están bastante definidas y eso, ahora se trata de continuar con el proyecto, pero somos nosotros los participantes en este triángulo que estamos hoy aquí, los que vamos a definir perfectamente lo que queremos hacer. Si queremos trabajar en las credenciales del punto 1, en la del 2, en la del 8, en la de tal, por donde creemos que puede estar el futuro del sector, dependiendo además en el sitio en el que estamos, porque estamos hablando de... Exacto. Eso es, ¿no? Por animar. Sí, yo antes empezaba el proyecto, la exposición, diciendo que había con muchas realidades muy distintas, ¿no?, dentro del proyecto, aparte de que los partners pues son también pues de un padre y una madre distintos, o sea que hay mucha variedad. Y entonces como que cada región tiene sus necesidades y yo creo que está contemplado en el proyecto pues efectivamente esa libertad, esa flexibilidad para que cada región se desarrolle a su ritmo, ¿no? Que cada SEPCOVE se haya constituido o haya nacido como haya nacido, se vaya desarrollando con arreglo a su propia hoja de ruta, que eso no entramos en todos los detalles que hay por ahí insertos en cada uno de esos tareas y fases y de entregables que hemos hecho, pero de alguna manera todos esos aspectos están ahí contemplados, ¿no? Es decir, que se crea el triángulo de conocimiento, se crea esa palanca para colaborar que representa al ecosistema regional de habilidades y el SEPCOVE, que en definitiva es el centro, con sus colaboradores, crea su hoja de ruta para desarrollarse. En el marco del proyecto, esa hoja de ruta contempla probar esta formación, pero esa formación
no la vamos a aprobar porque es general y vale para todos, sino porque tú la has tomado en el sentido de que responde a tus necesidades, ¿no? Entonces vamos a coger partes que serán las que a nosotros más nos interesan. Entonces, ese tipo de realidad está ahí, porque es de esa manera en la que regionalmente se va creciendo y después se puede hacer la red, claro, después se puede efectivamente pues colaborar, o a la vez en la medida que va teniendo pues criterio y crecimiento en su propio entorno, ¿no? Entonces, bueno, no se pretende que esto sea una especie de como de receta única para todos, sino más bien es ahora cuando, como dices, nos toca actuar con pero criterio. concretando un poco y sabiendo sobre todo de los diferentes agentes del sector que hay aquí, o sea, sí que la pregunta ya más dirigida a, ¿encontráis alguna necesidad actual? Y de esa necesidad, ¿cuál creéis que puede llegar a abordar o solucionar este proyecto? O sea, esa es la pregunta que lanzo a los agentes del sector. Buenos días, ¿me escucháis? Sí. Vale, bueno, yo soy recién incorporado al proyecto, con lo cual, nada, agradeceros el que contéis también con nosotros. En este caso, podemos decir que algo entendemos de lo que estáis comentando o hacia dónde va enfocado el proyecto. Y en efecto, en el sector sí hay necesidades, ¿de acuerdo? Nos encontramos desde la ingeniería a la que dirijo y represento, con una necesidad por parte de diferentes, bien sean receptores industriales o edificios, de apoyo al respecto de edificio inteligente, eficiencia energética, respecto de electrificación en media, baja tensión y nuestros servicios de telecomunicaciones, cómo se comunican los diferentes aparatos y máquinas dentro de un edificio, que son muchos y cada vez más complejos, ¿no? Y llevar a cabo esa estructura y esa formación y esa convivencia dentro de un mismo marco, que no es nada sencillo. Se recurre muchísimo a los proveedores, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera pues, las ingenierías se especializan concretamente en este tipo de necesidad. Vemos que hay, en efecto, un gran apoyo por parte de los proveedores marca. Veo que también está por aquí Dinui, Schneider, etcétera, de proveedores marca, que apoyan íntegramente tanto a instaladores como a ingenierías como a arquitectos para el desarrollo de edificios y, en efecto, no hay una formación muy concreta al respecto, ¿de acuerdo? Tenemos ingenierías industriales en electrónica, ingenierías industriales en robótica, en electricidad, pero no hay una especialización hacia dónde va enfocado este proyecto. Por eso me llamó la atención y bueno, pues en un inicio me brindé como pues para aportar aquello que podamos, ¿de acuerdo? Pero sí hay una necesidad en el mercado. Vale, eskerrik asko, Miguel. ¿Alguien más se anima por siguiendo un poco el hilo que ha planteado Miguel? Yo. Vale, Aurora. Ok, yo vengo de Veolia, es una multinacional que tiene tres pilares fundamentales de negocio, que es el tratamiento de aguas, residuos y eficiencia energética. Entonces, desde el punto de vista del pilar de eficiencia energética, que en Giroa básicamente es nuestro negocio, sí considero que está muy bien. Muchas veces una empresa grande tiene una inercia y a veces cada vez más vemos que hay una carencia muchas veces a la hora de encontrar personal cualificado que nos pueda aportar una visión a veces también novedosa, porque las empresas grandes tienen su inercia, como estoy contando, y las cosas nuevas que van saliendo en el mercado, pues a veces nos cuesta un poco más adaptarnos. Parece mentira, pero es así. Entonces, encontrar centros educativos que son capaces de innovar en este sentido y estar en la vanguardia muchas veces de las necesidades que se van encontrando en el mercado es una punta de lanza para nosotros para poderlas incorporar en el core del negocio, porque igual muchas veces estas empresas como la nuestra, las ESCOs, estamos mucho más focalizadas en la eficiencia energética desde el punto de vista de los combustibles fósiles y a veces la parte eléctrica no la controlamos tanto. Entonces, incorporar Smart Energy Building a la eficiencia energética como paquete integrado está muy bien, y para eso hace falta siempre tener personal formado, y nos cuesta mucho encontrar nos cuesta mucho cada vez más encontrar personal cualificado y sobre todo recualificar a los trabajadores. Entonces, la iniciativa que estoy viendo del proyecto me parece que es que está muy bien, por lo menos el contactar con empresas como las nuestras que van a tener esa necesidad no tardando mucho.
Entonces, como partners futuros o como colaboradores, nosotros estamos abiertos a escuchar y aportar también un poco cuáles son las necesidades que vamos teniendo, porque cada vez se sistematiza más el control de la eficiencia energética de los edificios en nuestro core de negocio, y la parte eléctrica es fundamental, sobre todo con las últimas circunstancias. Sí, de apagones y demás, ¿no? Exacto. Entonces, esa independencia muchas veces, esa flexibilidad en la parte eléctrica de los edificios es fundamental, y sobre todo, bueno, de la energética en sí misma. Pues muy bien, muy interesante, la verdad. Abacaixo. Yo soy John Doson de Paz. Nosotros, viendo esta problemática, ya tenemos desarrollado un grupo de ingeniería que ha un poco, a base de tener muchos técnicos, soporte en la globalidad de todo esto, en clima, en potencia, en accesos, en seguridad. Pero sí vemos una carencia enorme de personal cualificado para trabajar. Puedes hacer un desarrollo y cuando lo presentas, ¿esto quién lo monta? Si tiene que cogerlo entre 12, lo tienen que coger. Eso es. Entonces, ahí yo creo que hay una zona a trabajar importante, sobre todo en este formato, que son formaciones cortas y específicas en algo. Porque si queremos formar a alguien en todo, pues, se nos va la vida, ¿no? Eso, sí. Vale. Luego, entraremos otra vez en ese tema. ¿Alguien más sobre este aspecto quiere mencionar algo? Vale. Pues hablo desde aquí, si me oye desde aquí, pues dejamos el micro ahí. ¿No? Vale. En el tema de las microcredenciales, que al hilo de lo que ya estabas diciendo, este enfoque formativo hacia las microcredenciales, ¿qué os suscita o qué sensación os deja cara a afrontar estos retos que ya han ido saliendo ahora? ¿Cómo veis poder solventarlo? Bueno, ya has dicho, ¿no?, que más o menos vais, que te parece bien, pero para el resto de las personas que estéis participando, ¿qué os parece este enfoque a través de microcredenciales para abordar estos problemas que existen y que pueden llegar más adelante también? ¿Quién se anima? A ver. A mí, desde el punto de vista de la formación, en su momento he sido formadora y sigo siendo alumna y estudiante por un mal vicio, yo creo. Me parece que es fundamental, sobre todo que responde muy bien a la realidad hoy en día, a la realidad que tenemos del perfil del estudiante y del perfil de la necesidad de conocimiento que tenemos en cada uno de los ámbitos. Quiero decir, yo soy licenciada en Economía, me tiré 4 años en la universidad y tienes la sensación muchas veces que sales con poco conocimiento. Y muchas veces quieres adquirir otros. Ahora estoy trabajando en una empresa energética, con mi background yo no puedo aportar, pero sí puedo acreditarme poco a poco de pequeñas cosas. Por ejemplo, es un ejemplo igual que ahora pues está muy bien. Porque puede decir, no necesitas estar un año entero o 2 años de formación dedicándole entero a formarte, cuando igual quieres concretamente especializarte en una pequeña parte. Entonces, desde el punto de vista del currículo formativo de cada una de las personas, parece que responde muy bien a la actualidad hoy en día, que todo es rápido, inmediato, tenemos poco tiempo para todo y tenemos que reaccionar en el momento. Entonces, a mí me parece que es una idea fundamental, porque eso es a las necesidades que tenemos ya como sociedad. Quiero saber algo, me informo, y también me parece muy importante el estar tener cerca cada estudiante un profesional formador y no que haya este autodidactismo de la IA y de Google que nos dice todo. Entonces, acreditar a las personas un conocimiento en cosas concretas me parece que responde muy bien a la actualidad en la que estamos. Sí. Y esa acreditación la planteas dentro de la empresa, ¿no? ¿O no? ¿O afuera también? En ambos, en todos los ámbitos. Sí, yo creo que el proyecto como tal, realmente a mí me satisface el proyecto de alguna manera, me atrae, porque yo creo que sí que ha acertado en
en atender o enfocarse a un problema que es este, ¿no? El de la formación actual de profesionales que carecen de tiempo y bueno, ya son otros, ¿no? Y que además estamos enfocados a necesidades de actualización continua, cada vez más rápida, ¿no? Y que por otra parte, cuando quieres, por ejemplo, como nombras, pues ir a formar a una escuela o a un centro más o menos tradicional, pues te encuentras con cualificaciones completas, largas, ¿no? Yo qué sé, es decir, que en definitiva pues hace que abandones o que no puedas completar, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo creo que por esa parte, yo creo que el proyecto sí que ha acertado en términos de haber encontrado ese concepto de las microcredenciales y tal, y engancharse de alguna manera pues a ese tipo de recomendaciones que parten de Europa para intentar ensayarlo, ¿no? Ahora, dicho esto, la cantidad de retos que tenemos por delante, porque claro, luego está, claro, efectivamente, pues tienes que motivar, tienes que dar una formación sobre todo de calidad, ¿no? No se trata únicamente de poner unos materiales online para que te los leas en modo transparencia y tal, sino que quieres que en definitiva, y eso lo veremos si se demuestra por medio de esos exámenes de certificación, quieres que eso sirva para demostrar competencia. Entonces, bueno, uno leyendo unos materiales, por base que uno tenga y por interesantes que te parezcan, si al final te aportan algo nuevo y no llegas a practicarlo, pues tampoco va a servir de gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es entonces cómo hacer que esa formación, aun siendo corta, enfocada, interesante para un montón de trabajadores, en principio accesible y asequible en tiempos y tal, pues además, pues sea efectiva y sea eficiente, ¿no? Y para eso está toda esa parte también metodológica que también habría que, entiendo yo, pues potenciar o ensayar bien para ver hasta qué punto realmente conseguimos que esas microcredenciales desarrollen competencia, aunque sean pequeñitas, pero que merezcan esa certificación, ¿no? Y eso significa, pues ahí hay un concepto que tampoco se ha hablado, pero es otro, hay una especie de frase muy larga y tal, en términos de que se quiere un enfoque metodológico centrado en el alumno, que más potenciado por la tecnología y en un entorno híbrido. Un entorno híbrido significa que no nos vale solamente con la formación online, sino que esa parte práctica hay que asegurarla. Y esa parte práctica pues puede venir por entornos físicos con sus materiales o con algún tipo de simulaciones elaboradas y efectivas que puedan servir para que físicamente o remotamente uno pueda practicar y que al final acuda y se certifique en esa competencia que para eso te has apuntado, ¿no? Entonces, todo eso es un gran reto que ya veremos si efectivamente esto da lo que promete. Ya veremos a ver cómo nos salen estos pilotos, pero realmente hay retos interesantes en términos de asegurar que esa formación es efectiva y que esta microcredencial pues viene a aportar algo sin sustituir, naturalmente, porque al final lo que se prima en términos de formación por toda la vida y tal es que uno adquiera una competencia y una cualificación completa, ¿no? Para trabajar y no cosas pequeñitas. Pero si esto sirve para irte desarrollando o actualizando como profesional, hay que garantizar que funciona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el reto auténtico en la parte formativa está en que todo eso funcione, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre esto, como profe, ya que estás aquí, ya si te abordo ya, directamente. Bueno, yo soy Íñigo Uribe Echevarría y soy responsable de innovación aquí en su unidad de escolar y soy también profesor. Entonces tengo un rol híbrido y bueno, los roles híbridos son complejos a veces. A mí todo lo que está aquí, el tema de microcredenciales, pues no es la primera vez que lo oigo y ya se está viendo mucho, pero también a nivel del ministerio. ¿Vale? Entonces parece ser que algo que yo creo que sí que va a venir, o bueno, se están empujando muchos diferentes y suena muy bien. Luego, o sea, yo eso lo entiendo perfectamente. Claro, pues tú quieres aprender solo esta pequeña parte, pero quieres aprender bien. Eso ya, de alguna forma, ahora hablo un poco desde mi posición de responsable de innovación, qué es lo que va a venir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesitamos, la sociedad, las empresas y tal. Vale. Luego ahora, como mi rol como, por ejemplo, profesor, yo soy profesor de formación profesional, digamos, de clásicos, o sea, nosotros damos módulos completos y a veces a las tardes también tenemos cursos de, digamos, formación reglada, en los que ya son unidades formativas y demás, ¿vale? Eso ya es un principio, pues un tipo de microcredencial que ya existe. Eso ya existe. Eso ya en la educación de hoy en día, eso ya está implementado. Ya existe y funciona. De una forma u otra, pero funciona. Entonces, bueno, yo entiendo que todo esto es un poco ir tirando más hacia ese lado, ¿no?
también se oye que todo eso se quiere integrar con la educación reglada de los cursos largos. Entonces, pues yo todo eso lo veo sinceramente muy difícil de integrar, ¿vale? Porque de hecho en la formación reglada clásica, digamos, en los cursos largos, cada vez ya el alumno es cada vez más diverso también, y eso es difícil de gestionar para el profesor, porque estás con personas que le van a dedicar toda su jornada a venir a clase y a estar contigo, a estar en el taller, a dejar de estar y hacerlo. Hay alumnos que vienen, no, yo ya estoy trabajando, no, es que lo que has hecho la formación durante toda la vida, ¿no? Pues que ya no es el alumno de 20 años que le va a dedicar todo este tiempo a la formación, y luego ya, claro. Ya te empieza a haber gente pues, que viene menos a casa, entonces ya solo gestionar eso ya es complicado. Entonces yo creo que pues sí, habrá que abrir otra banda igual en el sistema de educación, y una banda será la de la gente que le puede dedicar a esto tiempo, o sea, te apuntas un curso de 2000 horas y vas a venir casi todos los días a clase, y luego otra banda en la que sea, no, yo solo quiero 90 horas en esto, vale, pero a lo mejor no es la misma, puede ser el mismo edificio en el que lo integramos, pero a lo mejor no puede ser la misma ventanilla. Y claro, entonces eso pues... Sí, yo también coincido contigo. Es casi como duplicar recursos, de alguna forma, o sea, entonces yo creo que también estamos hablando de que tiene que haber una inyección. Entonces, si esto sirve para que esa inyección exista, pues, o pues esto puede servir para eso. En este caso, pues, sí, yo coincido contigo, y claro, creo entenderte que está el reto, que efectivamente, de que si esto fuera a incorporarse a los centros, a su oferta normal, pues claro, hay que gestionarlo y hay que formar a las personas que van a estar dirigiendo esa parte de servicio, ¿no? Claro, todo eso es un reto, claro. Unido a esto es una reflexión, es decir, la tecnología ha cambiado y está cambiando tanto en todos los aspectos, que en un mismo ciclo formativo de 2000 horas es imposible preparar a alguien para todo eso. O tendemos a cosas de estas y se van especializando, y luego ya veremos eso, que si eso se integra en un sistema, la gestión se multiplica por lo que sea, solamente en la gestión de cursos, alumnos, profesores, sería una locura. Sería una locura, sí, yo también creo. Pero en creo la calle necesitamos esto, es decir, necesitamos a alguien que te llames, vengas, le digas, tengo un problema con esto, y entonces, como dice Murphy, una solución a un problema genera otro problema, pero no hay es decir. Pues mira, es curioso porque yo cuando me meto por ahí en esto del CDFOP y tal, bueno, el CDFOP es el organismo que organiza que lidera la formación profesional a nivel de Europa y tal, y es que salen ese reto es el que se tiene ahora mismo, ¿no? Es decir, cómo dar respuesta a toda esta diversidad de necesidades de las personas, ¿no? Que son necesidades que ya no es como antes, que son de los 18 a los 22 años que te vas a formar. No, es que es toda la vida laboral, ¿no? Y ahora, como es tan importante la formación, pues durante los 30 o 40 años que vas a estar trabajando, tienes que tener la oportunidad de formarte en lo que te necesites en cada momento, ¿no? Y ese es el auténtico reto, pues, de los sistemas de formación profesional. Es decir, cómo ir incorporando, que yo no creo que un único sistema sea capaz de todo esto, pero ir añadiendo ese tipo de respuestas, ¿no? Ese tipo de soluciones que van apareciendo, e irlas probando, irlas adoptando en la medida que sirven, y si no, pues descartarlas, ¿no? Y me parece que el CDFOP, en algunos artículos y tal que por ahí se escriben, pues es que eso es lo mismo que tú describes, es decir, que pues que hace falta, pero es que es tan diverso y es tan largo que hay que dar un montón de opciones, ¿no? Y luego, claro, la cosa está en cómo preparas esos centros, esas instituciones, para que sean capaces de ir asumiendo nuevos servicios o ir cambiando lo que ya se tienen, ¿no? Adelante. Yo lo que quería decir es que desde el punto de vista del instalador, y por supuesto no podemos estar más de acuerdo, estas microacreditaciones son una forma de democratizar un poco la enseñanza, porque esas formaciones en un tiempo reducido, que es que, como comentabas, es lo que le falta al trabajador, le falta tiempo, ya hay suficiente problema para tener una vida laboral, conciliar con la vida, ¿verdad? Personal, y además entra la formación. Entonces, no puede dedicar, o es muy difícil que un trabajador en activo
pueda acceder a una formación larga, sino que si quiere formar, tiene que ir efectivamente a este tipo de formaciones. Como decías, pues al final tiene que ser algo paralelo, ¿vale? a la formación reglada. Pero la cuestión, y el hilo de lo que decías, de estar en una realidad tecnológica cambiante y a una velocidad cada vez mayor, es decir, también hay que encontrar formadores, porque los formadores aprobando las nuevas soluciones y hay que conseguir que esta gente se implique en la formación y que cierre un círculo, ¿verdad? Que sea capaz, como ha sido una formación preclásica, ¿no? de que el maestro enseña al aprendiz, ¿no? Pero tiene que ser buscar expertos. Por eso, al hilo de eso. ¿Está entendido? Pues no lo sé, como no. Ahora creo que se ha apagado, ¿no? No estoy ahí. No, pero igual no estoy, pero es para que se vea ahí, ¿no? Sí, es para que se vea ahí. Por eso, al hilo de lo que comentaba Santi, veíamos muy importante que en esta reunión estaría toda la cadena de valor, fabricantes, distribuidores, que son los que tiran del instalador, son los que van tirando ahora mismo del instalador, diciéndoles lo que, o proponiéndoles cosas que pueden hacer, porque el instalador en el día a día no está pendiente de lo que va a pasar mañana. Tenemos que ser nosotros los que les vamos diciendo, nos vamos comentando un poco por dónde vienen los nuevos, las nuevas tendencias o las nuevas necesidades. Y por la experiencia que yo tengo, por lo menos, el fabricante se mueve con una antelación suficiente, el distribuidor se mueve con una antelación suficiente, porque es el que propone soluciones al instalador. Por eso entendíamos que esta mesa más técnica debería de estar toda la cadena de valor, porque también hay que pensar que al instalador hay que educarle, pero no educarle en la escuela, o sea, sino hay que educarle en que escuche que cada vez esto es más importante para que sepa que tiene una necesidad de seguir educándose y de seguir trabajando, porque si no, el día a día de los instaladores, la realidad de los instaladores es que están solucionando cosas, pero no están pensando en mañana, mañana ya les vendrá, ¿no? Entonces, por eso quizás era aportar en esta mesa toda la cadena de valor, que era que nos parecía muy importante. ¿Tengo más de alguien que esté conectado online respecto a las microcredenciales y cómo también el tema formadores es interesante? Ahí, Miguel, ¿estás sin micro? ¿Me escucháis? Sí. Vale, yo me voy con la SMFO, quiero aquí para un poco apuntar la seriedad del tema. Con la SMFO, como nos hemos ido adaptando, estoy muy de acuerdo con todos, cómo nos hemos ido adaptando desde muy jóvenes a las nuevas tecnologías, ¿no? De la noche a la mañana acabó en nuestras manos un móvil en el cual tenemos una barbaridad de aplicaciones y cada uno no tiene por qué especializarse en ser el experto o el máster de programación interna de base 2 o lo que fuere de un móvil, pero sí nos vamos cada uno especializando en según qué necesidad tenemos con cada aplicación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de edificio inteligente hablamos de una barbaridad de sistemas, ¿vale? Cuando hablamos de sistemas SCADA o PIMS o PMS, etcétera, hablamos ya de un mundo sin fin, hablamos de sistemas interconectados vía web server, hay una barbaridad de lenguajes que poner en común para poder llegar a gobernar un edificio inteligentemente, pero sí podemos hablar de pequeñas secciones, pequeñas microformaciones que habilitan tanto al instalador como al programador como al diseñador para una necesidad específica, al igual que cada uno hacemos con nuestro móvil. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo en fomentar este tipo de
microformaciones porque va muy en pro y en beneficio de la especialización. A pocos, cada uno en su sector elegirá qué microformaciones necesita y no tiene por qué insertar en un MB o con una especialización concreta ya de 2 años o de 500 horas o 1000 horas para llegar a hacer algo. Yo creo que es una idea bastante puntera al día de hoy, o necesaria. Vale, ahora por intentar un poco respecto... ¿Ahí, Bercatu? No, está. Se estaba, vale, Bercatu. Sí, por intentar no quitaros más tiempo de lo que habíamos acordado, que faltan 7 minutos para las 11, entiendo que el tema de los perfiles profesionales se les enviará, ¿verdad? Sí. Vamos a ver eso que os he comentado antes, que tenemos la intención de enviaros por delante, a ver si acabamos ese resumen. Incluso ahora mismo ya casi con la ventaja de que ha pasado una semana más y esto sigue avanzando, con lo cual ya tenemos, como decía, esos perfiles incluso documentados y tal. Vamos, será mucho más fácil hacer ese resumen y que lo tengáis presente por si queréis hacernos algún comentario ya vía correo, como queráis, ¿no? Os enviaremos, sí. O sea, queríamos plantear también el tema de los perfiles para saber vuestra opinión, pero si no hemos llegado al punto en el que hemos intercambiado con vosotros esa información, yo creo que hablar ahora... Pero bueno, a ver, es que todo está unido, es decir, el perfil pues es simplemente la puerta de entrada al diseño de la formación, ya está, entonces en principio es entender. Entonces, igual dejamos esa parte para enviároslo y saber vuestra opinión, pero sí que antes de cerrar y con intención de mejorar este tipo de tanto de reuniones como del contacto que queremos crear con este triángulo de conocimiento, ¿cómo creéis que podemos mejorar esto para el futuro? O sea, esto que estamos haciendo hoy aquí y las interacciones que ha habido entre los triángulos, nosotros, en este tiempo que ya vamos haciendo, ¿cómo creéis que podemos mejorar esa relación y qué más pensáis que se puede aportar al triángulo de conocimiento para que todo esto que estamos hablando aquí pueda llegar a buen puerto? Y aquí sí que me gustaría saber opiniones de diferentes sectores del triángulo. Así que... Bueno, yo por la cuenta que me trae, así para romper el hielo, creo que de Tecnalia había alguien. ¿Vais? Sí, estoy. Vale, Laura, pues como a ti te he conocido en persona, pues te va a tocar comentar con esto. Ya lo siento. Sí, no te preocupes. Yo creo que es muy importante también nuestra figura sería un paso más atrás de lo que se ha comentado hoy de necesidades del mercado y todo esto. Vamos un poco antes en esa reflexión. Creo que podemos colaborar seguir colaborando, pues tener reuniones de vez en cuando, ser un poco también nosotros hacer como de revisores de lo que viene antecediendo, digamos, por ejemplo, de lo que se pide desde Europa, de las tendencias, de hacia dónde va el camino, antes de que esas tendencias se consoliden en el mercado. Hasta ahora, bueno, ya hemos tenido comunicación pues en persona, pequeñas reuniones. Creo también que está bien nosotros desde nuestra parte participar en este tipo de eventos en el que vienen más personas, o sea, más empresas de la cadena de valor, desde la formación hasta empresas que suministran en las tecnologías. Y bueno, yo creo que el enfoque del proyecto es correcto y enriquecedor. Y ese contacto que mencionabas, que hasta ahora, bueno, la idea es que ahora el contacto sea un poco mayor, pero siempre sin robaros demasiadas horas de trabajo. ¿Ves algún punto en el cual podamos mejorar para que sea más fluido esto? Por ejemplo, lo que habéis dicho de enviarnos los perfiles o documentación anticipada, creo que es un buen punto, porque así nosotros también podemos ir dando el feedback, aunque no sea solo en reuniones, sino pues, el intercambiar documentación, por ejemplo. Vale, las caricas con Laura.
Se me ocurre que podamos generar un espacio común en un drive o lo que sea de las personas que participamos, en el cual vayamos subiendo lo que vaya saliendo en el proyecto y que la gente lo pueda tener ahí, al margen de que luego esté la web que se pueda conectar y pueda ver y tal, pero de una manera ya más parcial lo que hacemos nosotros, y ahí pues podemos generar un espacio, una especie de blog o lo que sea, que podamos ir comentando cosas para tenerla ahí, sin más, ¿no? Exacto. Iba a decir que se ha pasado este primer año en estas fases que veíamos antes en el cronograma, que tienen que ver con las investigaciones básicas y desarrollos y diseños y tal, y ahí se nos ha ido este primer año en el proyecto, pero es que ahora es cuando realmente ya la pelota está en nuestro tejado, es decir, me refiero ya a la pelota casi está en el tejado regional de cada uno de los participantes, y es ahí donde tenemos ya que involucrarnos en este tipo de colaboraciones ya más estrechamente, entre otras cosas, pues porque esta formación, como os he dicho antes, está definida en términos de un diseño básico, curricular. Es algo así como cuando llega el currículum de la Consejería de Educación a una escuela, es decir, bueno, la escuela tiene que implementarlo, ¿no? Y esas actividades que se vayan a hacer y ese tipo de intervención más o menos formativa con las personas que se puedan matricular y tal, es decir, eso no está determinado, es decir, eso es cosa nuestra, eso ahí le podemos dar nuestro matiz de innovación, tiene que servir para nuestro entorno, es decir, todo ese tipo de cuestiones van a ir apareciendo ya, puesto que ya estamos en esos desarrollos, por ejemplo, de planificaciones, de programas, de materiales, y luego habrá que poner en práctica esta formación, y después irán apareciendo ese otro montón también que nombramos de actividades que tienen que ver con más. Imagínate que pues tenemos que dar una serie de charlas de difusión o de concienciación a otro tipo de oyentes o de ponentes o de escuelas, ¿no? Bueno, pues para ahí también contamos con vuestras colaboraciones, y eso tenemos que irlo estructurando, que esa es la parte de hacer funcionar este triángulo de conocimiento. Entonces, bueno, a partir de ahora intuyo que vamos a tener ese trabajo adicional en el que efectivamente podemos estar pensando ya en cómo compartir información, dónde, cómo, bueno, ese tipo de cosas. Vamos a hacer un plan para ver, por ejemplo, incluso cuando nos reunimos, con qué tipo de... Se me ocurre también... de periodicidad, para qué, bueno, ese tipo de cosas. Ahora es cuando realmente se ponen ya de manera ya urgente, ¿no? Se me ocurre también que nos amenazaron del proyecto, que al año que viene querían hacer las jornadas aquí en Guipúzcoa. Bueno, también, efectivamente. No sabemos si será una amenaza a cumplir o tal. Se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, si es así, pues a lo mejor podemos organizar un evento con todos los participantes del proyecto, en el cual podamos participar todos los participantes también de la zona esta, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues le daríamos más empaque mucha más, al trabajo. Visibilidad a nivel internacional, sí, ahí nos desplazamos casi 30 o 40 personas cada vez, o sea que es interesante, ¿no? Sí, ya digo que este segundo año y tercer año van a ser potentes, y ahí tenemos ya que ponerse en marcha como SEPCOVE, ¿no? Que ya está supuestamente todo diseñado e implementado, y ahora hay que hacer que eso funcione, ¿no? Pues bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces yo creo que estamos ya cumplidos de tiempo. Perfecto. Si os parece, vamos cerrando. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis aportado, y una vez más pues agradeceros que hayáis asistido, y que nada, que vamos a continuar en contacto, pues porque esto tiene que ir para adelante y tiene que servir, o sea que vamos a hacer todo lo que esté por nuestra parte para que esto sea así, ¿no? Si además contamos con vuestra ayuda, no tenemos duda de que eso lo vamos a conseguir. Por mi parte, no sé si alguien quiere decir algo más. No, agradecer a todos su participación. Esto va a quedar grabado, imagino, se puede luego ver en... Y como continuaremos en tiempo, pues seguiremos mejorando la colaboración y añadiendo más personas. Eso sí, bueno, en estos días que vienen, o si no es mañana, pues ya la semana que viene ya aparecerá algún tipo de noticia en las redes sociales, tal, bueno, o sea, ese tipo de cosas también las publicitamos, y bueno, ya tenéis un poco, que sepáis que podéis contar con esa promoción, ¿no? Por lo menos. Vale, va eskerrik asko, eta egun hona izan. Venga, gracias.